esto es muy delicado porque históricamente toda la iglesia ha... Empecemos primero por desmentir que toda la Iglesia Universal ha aceptado Teotocos. Vamos a hablar de 7 confesiones que no nombraron Teotocos y por consiguiente quedó fuera de la ecuación. Confesión de Augsburgo 1530, no la introdujo. Confesión escocesa 1560. Confesión de Helvítica 1566, tampoco lo incluyó. Los 39 artículos de la Iglesia Anglicana en 1571 tampoco incluyó Teotocos. Westminster de 1649 tampoco la introdujo. Los cánones de Dort en el año 1619 tampoco introdujo Teotocos. Confesión Bautista de 1869 tampoco la introdujo. Charles Hodge en sus numerales 2010-791 dice: el concilio referido tendió a aumentar la supersticiosa reverencia hacia la Virgen. Y debido a esto, muchos tomaron el concepto como una declaración de divinidad. Así que el mismo contexto de las celebridades por el triunfo sobre Nestorio, los apologistas vencedores fueron escoltados por una multitud procedida por mujeres que llevaban incensarios, ardiendo en honor a la triunfadora del concilio. A la triunfadora del concilio. A la triunfadora del concilio. Entonces sí, es muy delicado, hermano. Es muy delicado la triunfadora del concilio, ya que nuestro amado Salvador nos enseñó en el Sermón del Monte, volvemos a la norma de norma, cosa que a los concilios no les interesó, la norma de Cristo Jesús. Los falsos profetas y falsos maestros se deben de medir por lo que enseñan y por los frutos que dejan. Desde el año 400, Teotocos se introdujo, primero para traer el dolor, la guerra, la muerte por más de 400 años. La norma de norma, tú vas a decir que eso es falacia ad hominem, contradiviniendo la doctrina de Jesús. Pero Pablo me dice a mí, el que no predique conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo está envanecido. Ustedes pueden decir lo que les dé la gana en cuanto a filosofías, pero la norma de norma, como se deben de medir las cosas, está contenida en la persona de Jesucristo. Allí colocaste una reseña donde dice que Nestorio, ¿verdad? Nestorio enseñaba las 2 personas en Cristo. Bueno, te voy a desafiar para que no sigas copiando la mentira de la pervertida Iglesia Católica, que para introducir Teotocos, María Madre de Dios, y caer en la idolatría que hoy vemos desde el año 400 de Efeso hasta la fecha, no ha traído nada bueno. 200 años de destrucción, 200 años de violencia y luego lo que hoy vemos en María, Madre de Dios. Te voy a desafiar. Nómbrame un solo texto escrito por Nestorio que él haya negado, o haya enseñado, las 2 personas en el cual él fue acusado. Que fue acusado de que Nestorio enseñó que en Jesucristo había 2 personas. Él siempre enseñó que había 2 naturalezas y una sola persona. Recuerda que Nestorio fue anti-Apolinar y quien enseñaba eso fue Apolinar. Pero estás tomando es la evidencia de los detractores, como lo hicieron en el concilio de Dort, de detractar a los remonstrantes, de detractar, porque los concilios Jesús había profetizado que iban a ser instrumentos del diablo para perseguir. Jesús no me mandó a obedecer ningún concilio, Jesús me mandó a obedecer su palabra. Cualquiera que escucha estas palabras y las hace, Sermón del Monte. El que me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará, yo le amaré y nos manifestaremos a él. El que me ama y guarda mi palabra, el Espíritu Santo vendrá. ¿Tenía Cirilo el Espíritu Santo? No. Un carnal que persiguió a judíos, no vacianos,
infringió dolor y tristeza a la iglesia y al cuerpo de Jesús con una división bárbara de asesinatos y crueldades en serie a través de su propuesta. ¿Fue Nestorio un sacrosanto? No, tristemente, Nestorio recibió la retribución de su misma maldad, porque él persiguió también a los novacianos. Porque los novacianos fueron antipapal desde Hipólito, todo el tiempo que llegaron por allí como iglesia hasta el año 700, que terminaron siendo perseguidos y masacrados por la Iglesia Católica Romana y se escondieron hasta que llegaron algunos de ellos escondidos en los montes en la Reforma, para luego ser nuevamente perseguidos por los reformados, que se cree que de allí vienen los bautistas, anabautistas y pentecostales contemporáneos. Me acusaste que yo solamente usaba la autoridad de Charles Hodge. Eso es falso. Ya te estoy usando la autoridad de 7 confesiones que no introdujeron Teotocos, ya que muchos reformados fueron cuidadosos con esa herejía de Cirilo. Hace 30 años recibí la enseñanza: María no es madre de Dios. Una sola regla, hermano Franco, una sola regla: constancia. El doctor se mide por lo que dijo Pedro allá: los indoctos, los inconstantes. Un doctor de la palabra no puede ser inconstante, tiene que ser constante. 30 años enseñando no Teotocos, no, eso es herejía. Nuevo diccionario bíblico, tiene 30 años conmigo, hermano. Te ha sido un compañero fiel en mis disertaciones teológicas. El doctorísimo Samuel Vila y Escuén, Editorial CLIE, página 731 del diccionario enciclopédico Samuel Vila. Usted lo puede bajar por Play Stories, que dice diccionario, así que lo puede bajar gratis. Dice Samuel Vila, bautista, de la editorial más importante de habla hispana. Dice: María no es ciertamente la madre de Dios, por cuanto ella fue madre de él, en tanto que hombre. Ninguna criatura humana puede ser madre del Verbo eterno. Alguien ha dicho con acierto: María fue la madre de aquel que es Dios, pero no la madre de Dios. Los buenos maestros se conocen primero por su exactitud en la de ser erudito. Segundo, por el testimonio. Tú sabes que Samuel Vila fue perseguido a muerte por el nacionalismo católico romano. Fundó el mayor número de iglesias bautistas en España. Y cuando era presidente de todas esas iglesias, le pidieron: Samuel Vila, queremos que no le predique más a los pentecostales, porque los pentecostales tienen herejías. ¿Sabe qué le dijo él? Porque le dijeron: mira, Samuel Vila, porque parece ser que te están difamando porque le estás predicando a los herejes. Samuel le dijo, para que ustedes no se perjudiquen, yo voy a renunciar a la presidencia. Había ganado unánimemente. No le importó, hermano, no le importó la gloria de los hombres, no le importó la gloria de la mayoría. Y fundó Editorial CLIE, Centro de Literatura Independiente Evangélica, en honor a sus principios y valores de no ver a los no teotocos pentecostales como herejes, y mucho menos llamarlos nestorianos, por no aceptar esa malévola y perversa doctrina que ha traído desde Nestorio hasta la fecha desgracias, dolor. Y si una doctrina trae tanto dolor y desgracia, es porque ha venido del infierno. Francisco La Cueva dijo: es mucho más exacto hablar de ella como madre de aquel que es Dios, pues madre de Dios conlleva la impresión de que María es madre de Dios como Dios. En cambio, María fue el vaso escogido por Dios para que aquel que era eternamente Dios con el Padre, el Verbo, se encarnara, tomando naturaleza humana en el seno de María. Francisco La Cueva tampoco
confesó